La mayoría de las personas cree que la seguridad es una emoción amable, un sentimiento suave que aparece cuando todo está en orden y nada amenaza su comodidad. Nietzsche habría despreciado esa idea. Para él, la verdadera seguridad no es una caricia, es una declaración de guerra silenciosa. La afirmación de que uno existe por su propia fuerza, no por el permiso de los demás. La voluntad de poder es el núcleo desde donde brota esta seguridad peligrosa. No se trata de dominar al mundo primero, sino de dominar lo que dentro de uno mismo se resiste, se acobarda y se esconde detrás de excusas. La seguridad, en esta visión, no es un estado emocional frágil, sino una presión interna que empuja hacia adelante incluso cuando el entorno es hostil. Quien comprende esto deja de buscar la confianza como una sensación previa a la acción. La mentalidad moderna propone que uno actúe cuando se sienta seguro. Nietzsche propone lo contrario. Actúa y la seguridad surgirá del acto, como un fuego que solo aparece cuando se frota la madera con suficiente intención. Es un proceso de fricción interna, no un regalo del exterior. Esta idea incomoda porque obliga a cada individuo a admitir que su inseguridad no proviene del mundo, sino de su incapacidad para enfrentarse a sí mismo. El enemigo no es la opinión ajena, sino la pasividad propia. Cuando el individuo reconoce esto, la voluntad de poder deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una herramienta práctica. La seguridad verdadera aparece cuando el individuo deja de pedir validación. Mientras necesites que otros aprueben tus pasos, tus palabras o tu identidad, tu voluntad estará debilitada. Nietzsche veía estas dependencias como síntomas de un espíritu domesticado, moldeado por la necesidad de agradar y de encajar. Para salir de esa prisión invisible, el individuo debe volverse su propia medida. No actuar para ser aceptado, sino actuar porque su impulso interior lo exige. Esta transición es el nacimiento del dominio interior. Cuando ya no te mueves siguiendo los deseos de otros, tu energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse en un solo punto: tu propósito. La voluntad de poder también implica aceptar la naturaleza inhóspita de la vida. La seguridad superficial necesita condiciones perfectas. La seguridad auténtica se forja precisamente en la falta de ellas. Nietzsche sostenía que la vida es lucha, tensión, conflicto. Alguien que necesita calma para sentirse seguro jamás será fuerte. En cambio, quien abraza la incomodidad aprende a crecer en ella, descubriendo que la seguridad no desaparece en el caos, sino que se intensifica. El individuo peligroso no teme el desorden porque no depende del orden para sostenerse. Encontró dentro de sí algo más firme que cualquier circunstancia externa. Cuando el individuo acepta que la seguridad es un acto de voluntad y no un estado emocional, comienza a actuar desde un lugar distinto. Sus decisiones ya no son defensivas, sino afirmativas. No busca protección, sino expansión. Cada elección se convierte en un golpe que afianza su identidad. Esta forma de seguridad transforma la presencia misma de la persona, su postura, su mirada, su manera de hablar. No porque intente proyectar algo, sino porque ya no necesita ocultarse. La voluntad de poder no embellece, revela. Expone al individuo tal como es, sin adornos ni máscaras. Es entonces cuando surge la seguridad peligrosa, esa que incomoda a quienes viven dependiendo del reconocimiento ajeno. El individuo que la posee no se quiebra fácilmente porque no ha construido su fuerza sobre emociones pasajeras, sino sobre una comprensión radical. La única validación necesaria es la que proviene del propio espíritu. Y cuando esta verdad se integra, deja de haber dudas sobre quién eres y hacia dónde te diriges. Si la seguridad auténtica nace de la voluntad de poder, el siguiente paso inevitable es enfrentar aquello que impide que esa voluntad se exprese: el yo frágil. Nietzsche consideraba que dentro de cada individuo conviven dos fuerzas, una que empuja hacia adelante y otra que se aferra a la comodidad, al miedo y al pasado. El yo frágil es ese componente interno que teme el juicio, que prefiere ser aceptado antes que libre, que se protege detrás de excusas para no confrontar su verdadera capacidad. Mientras este yo gobierne, ninguna seguridad será sólida, porque estará construida sobre la necesidad de aprobación, no sobre la autodeterminación. Matar al yo frágil no es un acto repentino, sino un proceso de ruptura deliberada. Significa observar con absoluta honestidad cada gesto interno que nace del miedo, la duda paralizante, el deseo de complacer, la preocupación constante por la imagen que proyectamos. Ese yo es un impostor que se presenta como prudencia, pero en realidad es cobardía disfrazada. Nietzsche veía a este tipo de individuo como parte del rebaño, alguien que vive evitando el conflicto, buscando refugio en la opinión general. Mientras ese yo siga vivo, la voluntad de poder no podrá manifestarse con toda su fuerza. El primer paso para destruirlo es la confrontación.
No se trata de suavizar sus temores ni de intentar persuadirlo con motivación barata. Se trata de exponerlo a la verdad. El yo frágil es incompatible con la vida que el individuo desea construir. Es un estorbo, un freno, un enemigo íntimo. Y como todo enemigo, debe ser enfrentado sin compasión. Esto implica actuar incluso cuando hay miedo, hablar incluso cuando la voz tiembla, avanzar incluso cuando la mente suplica retroceder. Cada una de estas acciones es una puñalada al yo débil que intenta preservarse. Nietzsche sostenía que el hombre fuerte no es aquel que no siente miedo, sino aquel que transforma el miedo en impulso. El yo frágil, en cambio, convierte cualquier amenaza en una justificación para detenerse. Por eso debe ser silenciado. Cuando el individuo empieza a desafiar sistemáticamente sus inseguridades, descubre que la fragilidad interna no es más que un hábito, una costumbre mental repetida durante años. No es un destino, no es una esencia, es un patrón que puede romperse. Y es precisamente en ese rompimiento donde comienza el nacimiento de un individuo que no tiembla. Matar al yo frágil también significa aceptar el ridículo y el error como parte de la transformación. La mayoría teme exponerse porque teme fallar. Nietzsche veía en el fracaso un camino hacia la fortaleza. Cada caída destruye una capa de temor y revela algo más resistente debajo. Quien evita equivocarse mantiene intacto su yo frágil, como un objeto delicado que no debe tocarse. Pero quien se expone a la crítica y al juicio lo rompe, lo desgasta, lo pulveriza hasta que ya no tiene poder emocional sobre el individuo. Este proceso conduce a una revelación inevitable. El yo frágil nunca fue una parte necesaria de ti, solo una sombra que creíste que debías proteger. Al destruirlo, no pierdes nada valioso. Por el contrario, recuperas tu capacidad de actuar sin permisos y sin titubeos. El individuo que logra esto experimenta un tipo de libertad que pocos conocen. Ya no está condicionado por el miedo a no encajar. Su espíritu se vuelve autónomo, inamovible, capaz de sostenerse incluso en medio del caos. Ese es el inicio del hombre que no tiembla, del individuo que comenzó a reclamar su propio destino al dejar de obedecer a su versión débil. Una vez que el yo frágil ha comenzado a desmoronarse, surge la necesidad de desarrollar una cualidad que distingue por completo al individuo fuerte del resto del rebaño: la indiferencia estratégica. Nietzsche entendía que la fuerza interior no se demuestra únicamente en la acción, sino también en la capacidad de conservar la energía, proteger la atención y elegir con absoluta precisión aquello a lo que uno responde. No se trata de frialdad vacía, sino de una disciplina silenciosa que filtra lo que merece la fuerza y lo que debe ser ignorado. En un mundo donde todos reaccionan impulsivamente a cualquier estímulo, la capacidad de no responder se convierte en una forma de poder. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo de reactividad. Contestan a cada crítica, se alteran ante cualquier desacuerdo, se sienten obligadas a defenderse frente a la mínima provocación. Esa necesidad compulsiva de reaccionar revela una inseguridad fundamental. El individuo cree que su valor depende de la opinión ajena. La indiferencia estratégica rompe ese lazo. Cuando decides no responder, no porque seas incapaz, sino porque tu energía vale más, afirmas tu autonomía. Estás diciendo, de manera tácita, que no todo merece tu fuerza, que no toda batalla es digna de tu voluntad. Nietzsche entendía que el espíritu fuerte no se agota luchando en terrenos ajenos. Selecciona sus combates. Esta selección no es cobardía, es sabiduría. En lugar de dispersarse en conflictos inútiles, concentra su poder en aquello que realmente alimenta su crecimiento. La indiferencia estratégica opera como un escudo interno que desvía distracciones y ataques menores. No elimina la existencia de problemas, pero evita que estos se conviertan en obstáculos emocionales. El individuo aprende a observar sin involucrarse, a escuchar sin absorber, a ser consciente sin caer en la trampa del drama social. Esta capacidad modifica profundamente la forma en que el individuo es percibido. La indiferencia estratégica genera un aura de misterio, porque el mundo está acostumbrado a personas que se quiebran ante cualquier presión, que suplican aceptación y que se justifican sin que nadie se lo pida. Cuando alguien no reacciona de esa manera, altera las dinámicas de poder. La gente empieza a medir sus palabras, a reconsiderar sus ataques, a reconocer que ese individuo no puede ser manipulado emocionalmente. Lo que para muchos es simple apatía, para Nietzsche sería una afirmación de soberanía. Eres dueño de tus emociones y no las entregas a cualquiera. La indiferencia estratégica, sin embargo, no es pasividad. Requiere un alto nivel de autocontrol. Es la capacidad de dominar el impulso de replicar, de demostrar, de explicarte. Cada vez que eliges el silencio ante una provocación innecesaria, fortaleces tu voluntad. Tu espíritu aprende que no debe desgastarse en demostrar nada.
Y esta reserva de energía te permite actuar con contundencia cuando realmente lo necesitas. Esa es la diferencia entre un individuo reactivo y uno peligroso. El primero se dispersa, el segundo se concentra. Este tipo de indiferencia también genera claridad mental. Cuanto menos te afectan las opiniones triviales, más espacio tienes para enfocarte en tu camino. Nietzsche hablaba de la importancia de ser fiel a uno mismo, y esta fidelidad requiere eliminar el ruido externo que distorsiona nuestra visión. Quien practica la indiferencia estratégica toma decisiones desde la profundidad, no desde la presión social. Deja de regalar su paz a quien no la merece. Deja de ceder su atención a problemas que jamás cambiarán su vida. Deja de participar en conversaciones que erosionan su fuerza. Cuando el individuo adopta esta forma de indiferencia, su presencia cambia. Se vuelve sólido, imperturbable, difícil de leer y aún más difícil de manipular. Su seguridad ya no depende de afirmar su posición, sino de no perderla. Y en ese silencio cargado de intención nace una nueva dimensión del poder interior, la autoridad sin palabras. Después de desarrollar la indiferencia estratégica, surge un terreno más hondo en el que Nietzsche insistió con una claridad brutal. El sufrimiento no es un obstáculo, es la materia prima del carácter. Ninguna seguridad es verdaderamente sólida si no ha sido forjada en el fuego del dolor. Y no se trata solamente de resistirlo, sino de transformarlo. La alquimia oscura que Nietzsche sugiere consiste en tomar aquello que hiere, aquello que desgasta, aquello que a otros destruiría, y convertirlo en una fuente de fuerza interna. El individuo que logra esto empieza a construir una seguridad que no depende de circunstancias favorables, sino de la profundidad de su propio espíritu. La mayoría huye del dolor. Esa huida perpetua crea vidas frágiles, identidades inestables, espíritus incapaces de sostenerse cuando el mundo deja de ser amable. Nietzsche veía esta evasión constante como una debilidad cultural. Sociedades que enseñan a evitar cualquier forma de sufrimiento producen individuos que se desmoronan al primer golpe. Por el contrario, quien enfrenta el dolor descubre que, lejos de destruir, puede revelar la capacidad que el individuo desconocía poseer. El dolor no es una sentencia, es una invitación a transformarse. Convertir el dolor en poder comienza por cambiar la relación que se tiene con él. El individuo común interpreta el dolor como una señal de que debe retirarse, protegerse o renunciar. El individuo fuerte entiende el dolor como un recordatorio de que está vivo, de que está creciendo, de que algo dentro de él se está reconfigurando. Este cambio de perspectiva no elimina el sufrimiento, pero lo coloca en un lugar fértil, el de la construcción. Cada dificultad se convierte entonces en un ejercicio de voluntad. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un entrenamiento. Nietzsche hablaba de la necesidad de amar el destino, el famoso amor fati, pero en un sentido más oscuro. Este amor no es aceptación pasiva, sino integración activa. Significa no solo tolerar el sufrimiento, sino utilizarlo para refinar el carácter. Las cicatrices dejan de ser señales de heridas, pasan a ser símbolos de resistencia. El individuo que aprende a leer su dolor como una lección interna descubre que cada golpe contiene información sobre sus límites, sus miedos y sus puntos vulnerables. Y una vez identificados, puede trabajar en ellos hasta convertirlos en fortalezas. Esta alquimia se vuelve evidente cuando quien ha sufrido deja de quebrarse ante las dificultades. Su presencia cambia porque ya no tiene miedo de perder. Ha estado en el fondo emocional, ha conocido el vacío, ha sentido la ruptura interna, y aún así ha regresado. Esa experiencia le otorga una seguridad imposible fingir. No teme al caos porque lo ha habitado. No teme al conflicto porque ha sobrevivido a batallas silenciosas que nadie más conoce. Su espíritu deja de ser dependiente de circunstancias externas y se convierte en un espacio autónomo, capaz de resistir incluso cuando el mundo se desploma alrededor. Además, el dolor integrando correctamente otorga un tipo de claridad imposible de adquirir de otra manera. Cuando has atravesado el sufrimiento y lo has transformado, ya no te distraen los problemas triviales ni las amenazas menores. Tu escala de importancia cambia. Lo que antes te perturbaba ahora no tiene peso. Lo que antes te intimidaba ahora parece insignificante. Este desplazamiento interno permite actuar con naturalidad en situaciones que a otros paralizarían. La seguridad que emerge de este proceso no es emocional, es estructural. Forma parte de la arquitectura de tu identidad. Convertir el dolor en poderes. Por tanto, el paso que completa la transición hacia el individuo fuerte. Ya no eres frágil, ya no reaccionas impulsivamente, ya no dependes de la aprobación externa. Tu fuerza no proviene de la ausencia de dificultades, sino de haberlas atravesado. Y desde ese punto, el mundo ya no puede ofrecerte nada que te haga retroceder.
Has descubierto que lo que antes te destruía ahora te sostiene. Cuando la voluntad de poder se establece, el yo frágil es destruido, la indiferencia estratégica se convierte en disciplina y el dolor ha sido transformado en combustible interno. Ocurre algo que Nietzsche consideraría una metamorfosis. El nacimiento del individuo peligroso. No peligroso por su violencia ni por su agresión, sino por su independencia radical. Es alguien que ya no está atado a la necesidad de halagos, que no reclama espacio sino que lo ocupa, que no implora respeto sino que lo genera sin pronunciar palabra. Este tipo de individuo se convierte en una presencia que altera los lugares donde entra, no porque lo intente, sino porque su sola existencia es una afirmación inquebrantable. El individuo peligroso es aquel que ha dejado de temer la pérdida. Nietzsche afirmaba que quien necesita proteger demasiado su vida nunca podrá vivirla con intensidad. El miedo a perder es lo que mantiene a la mayoría encadenada. Perder aprobación, perder posición, perder seguridad económica, perder relaciones. Esta dependencia emocional crea seres que caminan con cautela, cuidando cada paso, ansiosos por no equivocarse. Pero quien ha atravesado todo lo que venimos desarrollando ya no sostiene su identidad en nada externo, y al no sostenerla, deja de ser vulnerable a la pérdida. Este desprendimiento le permite moverse con una libertad que a los demás les parece temeraria, casi irracional. Sin embargo, no es irresponsabilidad, es autonomía. Es aquí donde la seguridad se vuelve peligrosa. No porque dañe, sino porque revela una distancia abismal entre quien vive condicionado y quien vive decidido. El individuo peligroso no cede su voluntad a nada ni a nadie. Su juicio es propio. Su dirección es propia. Su visión es propia. No actúa para complacer. No se justifica. No explica sus movimientos. Y esta ausencia de dependencia produce una forma de autoridad silenciosa que incomoda, porque demuestra que es posible existir sin someterse. La sola presencia de alguien así puede desestabilizar a quienes viven del reconocimiento ajeno. Nietzsche veía en este tipo de individuo la promesa del Übermensa no como una figura arrogante, sino como alguien que lleva la responsabilidad de su existencia hasta sus últimas consecuencias. Este ser no busca refugio en excusas ni culpables. Acepta el peso total de sus decisiones y, al hacerlo, obtiene una forma de seguridad que no necesita ser exhibida. Su serenidad no proviene de que todo vaya bien, sino de saber que, pase lo que pase, tiene la fuerza para sostenerse. Esa es la seguridad que intimida, la que separa a los que sobreviven de los que simplemente existen. El cierre de esta transformación ocurre cuando el individuo comprende que su poder no se mide en confrontaciones externas, sino en su capacidad de mantenerse firme en su camino. La seguridad peligrosa no consiste en imponerse sobre los demás, sino en no permitir que los demás se impongan sobre su espíritu. Es una línea invisible que marca la frontera de su autonomía. Desde ese punto, el individuo no solo actúa con convicción, sino que irradia una energía que obliga a otros a reconsiderar sus propias inseguridades. No porque él trate de influirlos, sino porque su existencia contrasta con la fragilidad que los domina. Caminar como quien no teme perder nada no es una actitud teatral. Es el resultado de haber entendido la estructura interna del poder personal. Significa que el mundo puede temblar, que las circunstancias pueden cambiar, que los vínculos pueden romperse y que los proyectos pueden desplomarse, pero aún así el espíritu permanece intacto. Ese es el verdadero cierre del proceso. Descubrir que la seguridad no se encuentra fuera, sino dentro, y que cuando finalmente la posees, ya no necesitas defenderla. Ella te defiende a ti. Con este estado final, el ciclo que comenzamos se completa. La voluntad de poder se convierte en acción, el yo frágil desaparece, la indiferencia se vuelve estrategia, el dolor se transforma en fuerza, y del conjunto nace un individuo que no solo vive con seguridad, sino con autoridad sobre sí mismo. Un individuo que, para bien o para mal, se ha vuelto peligrosamente seguro.